Jornada 7 de la Liga 2024-2025, el Barça recibió al Getafe en Montjuic y en algún momento teníamos que parar de golear. Como siempre, la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión recibió al Getafe con Iñaki Peña en el arco, Balde, Íñigo Martínez, Cubarsí y Koundé como su línea de 4, Casado, Eric García y Pablo Torre como sus 3 mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros 3 delanteros titulares. De cambio entró Ferran Torres, Pedri, Gerard Martín y Héctor Ford. Y bueno, otra jornada más de liga y me alegra decir que también otra victoria más del Barça. Pero el partido de hoy ha sido un tanto diferente a los demás y no del lado malo, que pudo haber terminado mal por esa última jugada, pero finalmente el partido del Barça no es malo, más sí pudo haber sido mucho, pero mucho mejor. Hoy creo que es otra muestra de esos partidos en los que por más que tú lo intentes, por más que tengas las chances, el balón simplemente no va a querer entrar y tú vas a tener que sacar el partido adelante de alguna u otra forma. Hoy, de no ser porque el Barça se mostró, como viene haciendo ya en estos últimos partidos, bastante superior al rival, el partido se pudo haber complicado y, como digo, incluso pudo haberse complicado de más en la última jugada. Pero vamos por partes. La verdad es que el partido, a previas del partido, se sentía, por lo menos de mi parte, un poco preocupante. Y no solo porque el equipo viene de varias jornadas consecutivas pues cargando mucho o sobrecargando mucho el ritmo de partidos, cosa que preocupaba por nombres como Rafinha, Lamine Yamal, tal vez Lewandowski, Cubarsí, jugadores que últimamente lo están jugando todo, y a sabiendas de cómo nos está yendo con las lesiones, pues es preocupante ya el saber que hay jugadores que pueden llegar a tener una sobrecarga y eso desencadenar en una lesión. Pero como digo, no solo por eso, sino porque el rival. Creo que cualquiera que haya seguido al Barça, por lo menos en las últimas 2, 3, 4 temporadas, en partidos contra el Getafe, sabe lo que nos espera. El Getafe no es un club que a mí en lo personal me guste o simpatice tan siquiera un poco por el hecho de cómo juega. Y también soy consciente de que mucho tiene que ver su entrenador, Pepe Bordalás, pero creo que las temporadas han pasado y el hecho de que no cambie esta manera de siempre buscar más el juego desde el punto de vista de faltas, de cortar el juego, de que se juegue lo mínimo, hace que el club como identidad pues no sea uno del que yo pueda tener tan siquiera un poquito de simpatía. Obviamente dudo que un hincha del Getafe o cualquier persona que simpatice con el Getafe busque mi aprobación, pero ¿qué quieres que te diga? A final de cuentas, la imagen que da el club con su manera de jugar todos estos partidos pues no es la mejor que digamos, y en base a eso uno ya sabía que el partido iba a estar muy trabado y creo que se vio bastante, sobre todo en la segunda parte. Pero iniciando por el principio, como siempre, la verdad es que el Barça entra en un partido que no fue el mejor inicio porque obviamente no se notó una salida a por todo para marcar el primer gol. Siento que el Barça empezó a tantear un poco a ver qué iba pasando. Creo que también es, como digo, parte de entender con qué club estás jugando, contra qué club tienes que enfrentarte en esta ocasión. Y finalmente el Barça, en base a tener el balón, se asegura de no cometer errores hasta entender más o menos por dónde tener que ir. A pesar de esto, considero yo que el Getafe no es que tuvo claras, tuvo ocasiones, pero no llegó a tener una ocasión tan clara, y esto en parte a la gran labor defensiva que tuvo el club en este partido. Y no solo hoy, sino alrededor de estos 7 partidos que hemos jugado de liga, hemos visto una mejora en lo que es la defensa, sobre todo comparándola con lo que fue la anterior temporada, que inexplicablemente bajó a un nivel muy bajo. Pero finalmente los jugadores se encargaron de que los minutos pasaran y el club, el equipo, poco a poco encontrar la manera de llegar al arco del Getafe. Y dicho y hecho, después de unas cuantas ocasiones muy vagas, pero finalmente ocasiones, llega el primer gol del Barça, si no me equivoco, minuto 20 y tantos. Es en un centro de Koundé que trata de agarrar Soria, el arquero de ellos, que finalmente se le escapa de las manos, o no entiendo muy bien qué le pasó, pero finalmente hace que el balón quede muerto, o entre comillas muerto, en el área de Lewandowski.
que digno del goleador de Es, huele el balón en el área y finalmente remata a placer dándonos el primer y único gol del partido. Tal vez debí empezar el video explicando que este va a ser un video bastante corto porque lamentablemente después del gol no hubo mucho que comentar, la verdad. De hecho, ni antes ni después del gol hay algo tan interesante, ni siquiera creo que haya mucha polémica más allá de un penal en el segundo tiempo que, bueno, es un planchazo directo al pecho de Lewandowski, inexplicablemente el VAR no lo ve. Creo que debería hablar de eso con más seriedad, pero la verdad es que la victoria me deja bastante contento, pero finalmente, bueno, es una ocasión totalmente absurda que no revisa el VAR. Pero más allá de eso, siento que no hubo nada más que explicar, así que alrededor del primer tiempo siento que el Barça tuvo absolutamente todas las opciones. Creo que es bastante injusto el hecho de que nos hayamos ido al descanso del primer tiempo tan solo 1-0, y sobre todo porque el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo, o bueno, tal vez un poco bastante. Sin hacer cambios como está siendo un poco habitual con Flick, el Barça entra a la segunda parte del partido de una manera, como digo, bastante similar a la primera, siendo bastante superior. Considero, o bueno, a mi parecer, que el Getafe no encontraba la manera de sacarnos el balón, como mucho le duraba un par de toques y finalmente el Barça o obligaba a que el Getafe jugara en largo o forzaba el error de ellos. Pero finalmente, pasando los minutos, el Barça tocaba y tocaba, llegaba al área y... ¿Qué puedo decir? Era uno de estos partidos en los que finalmente el balón no quería entrar. Y esto es algo que ya he dicho antes y creo que estoy siendo bastante redundante en los últimos videos, pero creo que es importante recalcar que este pudo ser uno de esos partidos en los que se nos complicaba más de lo debido. Pero creo que aquí hay una forma de interpretar la manera en la que casi se nos empata al final. En otras ocasiones el Barça podría haber estado ganando el partido y aún así sentirse como que algo fallaba, como que en cualquier momento nos iban a marcar, en que incluso si no llegaba a pasar, terminabas con una sensación un tanto preocupante. Y creo que es algo que pasaba mucho en la anterior temporada, incluso mucho antes, en las que finalmente el Barça ganaba por un 1-0, es verdad, ganaba por apenas una diferencia de un gol, pero no terminabas contento, terminabas un tanto preocupado. De mérito, porque al final es un mérito, el rival también juega, pero te sentías un poco abrumado, porque entendías que en un peor día ese partido o te lo empataban o lo perdían. Y creo que actualmente en este partido en concreto, hay que ver qué pase más adelante, pero en este partido en concreto no se siente esa desazón. Hoy, por mucho que las ocasiones no entraban, que el Barça entre que fallaba, recuerdo una ocasión de Rafinha, otra ocasión de Eric García, muchos remates de fuera del área tras rebotes por córner, centros y demás que finalmente no desembocaban en nada. Pasaban los minutos y tú sentías que el Barça de alguna u otra forma este partido lo tenía cerrado. Por lo menos personalmente yo no sentía un peligro real de que el Getafe en cualquier momento nos pudiera marcar. No, para mí el partido ya estaba siendo hasta aburrido, la verdad. Obviamente el Barça no desplegó un fútbol como hemos estado viendo en los últimos partidos, en los que finalmente pues salía todo, marcábamos uno tras otro y finalmente terminaba una goleada. Esta vez no fue así, obviamente. Pero aún así el Barça cierra un partido bastante sólido en defensa, en concentración, en momentos clave, entender en qué momento sí, en qué momento no. E incluso el Barça merecía, como digo, más goles a partir de las chances que creaba. Y la única forma en la que uno se asustaba es literalmente en la última jugada. Perdón que no narre la segunda parte, pero como digo, el partido ya se estaba haciendo bastante aburrido, no pasaba mucho, el Barça dominaba, intentaba y finalmente, y tristemente, fallaba las ocasiones. Y no es hasta el minuto 90 y tantos, 94 si no me equivoco, que en una ocasión bastante clara de Mayoral, que quedaba prácticamente solo contra Iñaki Peña, sin nadie que lo marcara, o apenas estaba llegando Íñigo Martínez si no me equivoco, le pifia increíblemente al balón y el Barça se salva de un posible primer empate en Liga. Creo que esta es una importante lección de entender de que el Barça, a pesar de que tenga partidos como este en que se te atasque completamente las ocasiones, no entre el balón, no se den las cosas, la seguridad ante todo que muestra el equipo durante el partido, a pesar de todas estas ocasiones que se pierden, y que finalmente en el último minuto te pueden empatar y aún así terminar el partido como contento, porque yo me siento bastante contento, seguimos punteros a paso perfecto.
Es raro, es algo que hace mucho, creo que bastante tiempo que no sentía, la verdad. Hoy ha sido uno de esos partidos en los que finalmente sacas el resultado adelante a pesar de que no hayamos caído en momentos trágicos, pero te lleva los 3 puntos. Incluso a Flick le preguntan en rueda de prensa si al final solamente marcaron un gol, que cómo se sintió sobre eso, y es clara la respuesta. Siguen siendo 3 puntos. Sé que de cierta forma se puede criticar esto con que no es ADN Barça, que el Barça siempre tiene que apostar a más, a jugar bonito y bla bla bla. Pero no es así, esa es una interpretación que se ha dado bastante tergiversada de lo que en verdad quiere el Barça, y es sentirse seguro con su juego, jugar bien y demostrarlo en cancha. Yo creo que el Barça hoy, a pesar de no ser el Barça más lúcido que hemos tenido en la temporada, ha jugado bien y ha ganado bien, y a pesar de sufrir en la última, que fue solo una ocasión, y finalmente se lleva los 3 puntos. E incluso estoy haciendo caso omiso al partido en general, que ha sido pues, falta tras falta tras falta tras falta, y que bueno, finalmente no hubo una falta súper clara más que, como digo, el penal ante Lewandowski, que increíblemente el VAR no lo ve. Pero más allá de eso, no hubo un partido bastante trabado al término de estar preocupado de si alguien se te puede lesionar, porque la verdad, partidos contra el Getafe han sido preocupantes por cómo hacían las entradas ante jugadores incluso jóvenes, como contra Gavi, contra Ansu Fati en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no ha sido así, gracias a Dios no ha sido así, y finalmente hemos terminado ganando, sin lesionados y punteros. Así que creo que eso es de valorar. Hoy creo que estoy bastante contento con el partido de todos, a pesar de, como digo, no ser el partido más lúcido. Para destacar, podría decirte nombres como Casado, que hoy ha hecho un partidazo, Koundé, Valdé también ha hecho un partidazo, e incluso quiero mencionar a Iñaki Peña, que a pesar de que no ha tenido el partido más complicado que podría tener, es su primer partido tras la lesión de Ter Stegen. Hay un tema con Iñaki Peña que quiero comentar sobre, pues, creo que ya confirmado de Chesney, el trabalengua y la portería, porque más difícil de escribir su nombre no puede ser, pero finalmente creo que ya es un hecho de que va a jugar para el Barça. No sé si va a ser titular, dudo que lo estén sacando del retiro para que no sea titular, pero bueno, eso es un tema a comentar más adelante. Creo que voy a hacer un video aparte porque quiero hablar más del tema portería, pues, en general, porque bueno, con la lesión de Ter Stegen va a ser un problema bastante serio. Pero bueno, eso será para otro momento. Creo que el partido de Iñaki Peña es bastante bueno. Y finalmente creo que el Barça en general de este partido puede sacar conclusiones como que hay que mejorar, hay que mantenerse más en forma porque también el ritmo de los partidos afecta, pero de alguna forma hay que contrarrestar eso. Es verdad que la plantilla está bastante tocada por las diversas lesiones que tenemos, pero finalmente de alguna u otra forma vamos a tener que mantener un nivel bastante alto si queremos seguir no solo punteros, sino seguir a un buen paso, como es el paso perfecto que tenemos hasta ahora de 21 puntos de 21, y que a pesar de todo, a pesar de tener la mejor noche, la noche más brillante, pues aún puedes sacar los partidos adelante. E incluso quedarte bastante contento de que no ha sido el mejor partido, pero ha sido un buen partido. Así que sin más, siento que he sido bastante redundante en el video, pero la verdad es que el partido en general, el primer tiempo fue regularmente bueno y el segundo fue un poco más copia de eso, así que fue bastante aburrido. Y a destacar, creo que lo mejor del partido ha sido el resultado, la verdad, sin quitar mérito del partido del Barça. Ojo, estoy bastante feliz de lo que vi, porque no ha sido esos, como digo, esos partidos en los que finalmente te lo pueden empatar y te sientes con una desazón, sino que ha sido un partido de que, opa, te lo pueden empatar, pero ganamos de todas formas y gustando. Así que sin más, como siempre, la tabla. Y una jornada más, el Barça se encuentra líder de la tabla de la liga, a falta también de que se jueguen 3 partidos más mañana, si no me equivoco. Bueno, sí, obviamente mañana, que bueno, juegan partidos el Atlético de Madrid, Las Palmas, Villarreal, que dentro de todos ellos el más importante, entre comillas, sería el Atlético de Madrid, que es un perseguidor bastante cercano, entre comillas, porque la verdad es que ya le sacamos bastantes puntos, pero sigue siendo el Atlético de Madrid, así que ojo ahí. Pero finalmente, pase lo que pase, al Barça eso no le va a importar del todo, porque el Barça sigue a 4 puntos de su rival más cercano, que es el Real Madrid, y una jornada más seguirá puntero de la liga a paso perfecto. Así que sin más, un video bastante cortito. La verdad es que últimamente he estado haciendo videos muy largos y pues tampoco quiero aburrir tanto, pero finalmente esa es mi opinión. Lo he recortado bastante, por suerte tampoco hay mucho que decir por el partido que se ha dado,
Pero nada, bastante feliz de ir a buen paso, gustando un poco. La verdad es que aún tengo esa espinita del partido contra Mónaco, porque la verdad sería incluso mucho mejor ir a un paso más perfecto combinándolo con un partido Champions. Pero bueno, ya para la Champions tenemos momento de hablar. Así que sin más, como siempre, en la descripción mi única red social, que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando estoy viendo o de cualquier otra cosa que me dé la gana. También dejo mi Kick, donde hago streams pues sin saber cuándo, no hay un horario específico. Y si te gustó el video, si lo viste todo y te gustó, dale like, suscríbete como quieras. Y si quieres, como siempre digo, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.